dímelo. ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más a su canal, el canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Joglan Barrios y esto es Los Vivos de los Domingos. Si es primera vez que te unes a estos vivos, te voy a recomendar, si quieres aprender acerca de bebidas alcohólicas, coctelería, historias de la vida y mucho más, te voy a recomendar que vayas a mi lista de reproducción que se llama Clases Gratis. Clases Gratis. Vas a buscar ahí, mientras hago la lista de reproducción, Clases Gratis. Bueno, mi gente, ¿cómo estamos? Quiero, como siempre quiero saludar antes de empezar empezar la clase de hoy, el stream de hoy. Me gusta saludar a todos los que van llegando. Pero antes de eso quiero aclarar de qué va el vivo de hoy. Hoy el vivo de hoy va a ser darte todas las nociones bases, técnicas y teóricas para que tú puedas elaborar en tu casa tus propios licores y almíbares. El objetivo de hoy con estos 10 puntos que te voy a enseñar es eso. Es que entiendas cuáles son las nociones teóricas y técnicas para que puedas elaborar tus propios almíbares y tus propios licores. Así que si quieres aprender a hacer tus propios licores y almíbares, quédate hasta el final, porque siempre lo mejor está al final. ¿Están listos? ¡Let's go! Bueno, mi gente, quiero saludarlos, los quiero ver primeros. Hola, Leito. A ver, está mi banda, está la banda de los aprendices. A ver, está mi gente aquí. A ver, ya vamos a bajar un poquito a esto. Está mi gente, los quiero saludar antes que todo. Dímelo, por supuesto, Marcelo, Leo. A ver, no veo a Lidia. Está Mari también por ahí. ¿Quién más? A ver, saluden. Pónganme fueguito en ese chat. Que quiero, por supuesto, dímelo. Emi, por favor, también. ¿Quién más? Quiero ver dónde está mi gente. ¿Dónde está mi gente? La fiel, la que está conmigo aquí desde hace, no joda, 2 meses. Alexis, muy bien, bienvenido. Gente, los quiero mucho. Bueno, si hay alguien nuevo, un gusto. Kevin, no sé si ya has venido a otros pasados. Matías Godoy, por supuesto. Toby. Bueno, ahí se está reportando la banda, Bueno, si eres nuevo en estos streamings, si es el primer video, por favor dímelo. Si es el primer video que ves mío en vivo, déjame un comentario ahí para decir, acabo de llegar. Ahora está Santiago ahí diciendo que sí. Muy bien, Santi, bienvenido, bro. Vas a ver que la pasamos muy bien. Jime, bienvenida. Bueno, me encanta. Bueno, Jime también es ya fija. Muy bien. Kevin, a ver, ese primer video que... Bueno, bienvenido, Kevin, estás viendo, ¿no? Miren, estas son las ventajas de los en vivo. Mi gente, quiero que sepan que la ventaja de estos en vivo es poder interactuar así, casi que en persona, ¿no? Es mi única manera de conectar con ustedes de una manera más cercana. A ver, Samuel, bienvenido. Bueno, mi gente, ¿cómo están esa energía? ¿Están activos? Con muchas ganas de aprender. Bienvenido, Master Chief, he visto tus comentarios. Bueno, mi gente, antes de arrancar quiero dar un par de anuncios. Anuncio número 1, hoy ya básicamente estamos por cumplir 3 meses, creo. Estamos por cumplir 3 meses haciendo stream. Estoy muy contento porque ustedes me han venido, la mayoría de ustedes me han venido bancando en estos casi 3 meses y que estoy contento. Segundo anuncio, la semana que viene, es decir, estamos a 200 suscriptores, de los 10K. A partir de esos 200 suscriptores se vienen un montón de cosas especiales para mi banda, para mi gente. Porque hay mucha gente en YouTube que te sigue, pero como que no es tu gente. Me están ahí, pero está la gente que está contigo en este proceso. Así que se vienen muchas cosas. Pero bueno, mi gente, el tiempo apremia. Mañana grabo para ustedes. Así que hoy voy a meterle rápido. Ya hice mis 4 minutos de introducción, como siempre, para saludarla. Vamos directo al grano porque, como les dije, mañana grabo. Entonces, bueno, vamos a meterle. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer cómo hacer licores y almíbares caseros. Y básicamente, vamos a ver 10 puntos, que en cada punto lo que voy a tratar es de explicarte algo en lo que te tienes que concentrar para que tus licores y almíbares queden lo mejor posible, ¿ok? Entonces, bueno, vamos allá. ¿Qué es un almíbar? Punto número 1, ¿qué es un almíbar? Del árabe clásico sería maybat, ¿ok? O maybat. Es un jarabe, escucha, les voy a leer y les articulo. Es un jarabe a base de una dilución sobresaturada de agua y azúcar. Es decir, la denominación de origen del almíbar se aplica como una solución acuosa de azúcar. Esa sería la descripción técnica de lo que sería un almíbar. Básicamente necesitas agua y necesitas azúcar. Y es esa fusión de las dos
esa solución, el resultado, solución acuosa, es un almíbar. Eso es lo primero que quiero enseñarte de hoy. Así es simple, necesitas azúcar y necesitas agua para poder hacer un almíbar. ¿Estamos ok? ¿Estamos ok? ¿Estamos ok? Perfecto. Punto número 2. ¿Cuáles son los tipos más comunes de almíbares? ¿Cuáles son los tipos más comunes de almíbares? Muy bien. Yo te voy a mencionar 4. Hay muchos más tipos, pero te quiero mencionar estos 4 para no complicarte la vida. Almíbar número 1, almíbar simple, ojo, simple. Y quiero pedirle, no sé quién está como moderador hoy, creo que Marce, pero bueno, el moderador, ya saben, vayan colocando ahí los comentarios para que quien vaya llegando se vaya enterando. Acuérdense que ustedes son los que me ayudan a que esto fluya, ¿sí? Bueno, moderador activo. Almíbar simple 1 por 1. Básicamente un almíbar simple 1 por 1 quiere decir la misma proporción que vas a agregar de agua, la vas a añadir de azúcar. Es así de simple, 1 por 1. Te hablo de los términos como se les refiere gastronómicamente al bar. Un jefe de barra viene y te dice, che, me haces un almíbar 1 por 1, ya tú sabes que es misma cantidad de azúcar, misma cantidad de agua. Almíbar 2 por 1. Almíbar 2 por 1 quiere decir, le vas a agregar el doble de cantidad de azúcar de lo que agregarías por agua. No es al contrario, no es que es más aguado, no. Es más, mientras más, 2 por 1 sería el doble de azúcar de agua. Es decir, te voy a graficar. Sería 2 kilos de azúcar por 1 litro de agua. Así de sencillo. 2 kilos de azúcar por 1 litro de agua. Almíbar 3 por 1. Este almíbar 3 por 1 es exactamente igual. Serían 3 de azúcar por 1 de agua. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué utilizar un 1 por 1, un 1 por 2 o 1 por 3? La diferencia es para qué tipo de cóctel tú lo vas a hacer. Ejemplo, esto es una persona que esté comenzando y te hace, por ejemplo, te voy a hablar de un cóctel que necesita textura y no sé qué. Te hace, por ejemplo, un espresso martini. O te hacen, por ejemplo, un pisco sour. Va a ser muchísimo mejor por la espuma, por la densidad, que lo hagas con un 2 por 1 que lo hagas con 1 por 1. Esto obviamente cuando ya tú estás más metido en la coctelería. Cuando no, es como que bueno, todo 1 por 1 y chao. Pero yo quiero dejarle las bases a ustedes para que sepan cuáles son los criterios que un bartender piensa para usar 1 por 1, 2 por 1 o 3 por 1. ¿Sí? La mayoría de los cócteles, es un mojito, una caipi, vamos directamente con 1 por 1. ¿Me explico? Ahora, tú quieres un cóctel que tenga más densidad, 2 por 1 y así sucesivamente. Gente, gracias por estar anotando. Gracias, Marce. Gracias a mi gente linda que siempre está ahí anotando. Los quiero mucho. Punto número... Ah, no, mentira. ¿Cuál sería el cuarto tipo de almíbar común? El caramelo. Sí, el caramelo está dentro de los almíbares comunes. Hay varios cócteles que pueden llevar almíbar, que sería, o un caramelo directamente. Caramelo no es más que ya el almíbar, no importa la proporción, 1 por 1, 2 por 2, pero dejarlo en la candela, básicamente que se vaya quemando, ¿sí? O sea, que el azúcar se queme, ese es el objetivo, que se vaya evaporando la mayor cantidad de agua posible y que el almíbar se queme. Entonces, esa es una diferencia clara entre un almíbar simple y uno de caramelo, ¿ok? Si tú haces un caramelo, básicamente quieres quemar el azúcar. Si tú vas a hacer un almíbar, no. Para hacer el almíbar, bueno, me estoy adelantando igual. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? Punto número 4. ¿Cómo? Ay, carajo. Exacto. Punto número 3. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar igual, les voy a aclarar. Se vienen varios videos, pasa que más producidos con la cámara. Ustedes saben que tenemos nuestras categorías con cámara profesional, editado. Esto en vivo es para darte las nociones básicas y para que ustedes me digan si les va o no les va. Básicamente para eso. Entonces, para hacerlo muy sencillo, vas a agarrar una olla, vas a calentar el agua. Así de simple, una pava eléctrica también sirve. Calientas agua. Ya cuando está a punto de ebullición, cuando rompe el hervor, la sacas del fuego y esa agua bien caliente le agregas el azúcar. Ella solita se va a disolver. Si tú quieres adelantar el proceso lo puedes mezclar, pero si lo mezclas corres el riesgo de que se te cristalice o que ya pierda ese sabor así como tan unificado, tan homogéneo, ¿no? Cuando tú la remueves, corres el riesgo de que se cristalice. Ojo con eso, es un tip importante. Así de sencillo, ¿sí? Es solo agua caliente y listo. Ahora, hay un tipo de almíbar que se hace bien frío, un almíbar madre, que es cuando tú tienes mucho tiempo para hacerlo. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, 48 horas para hacerlo, tú simplemente vas a agarrar el almíbar, lo vas a colocar el azúcar, lo vas a colocar en agua y eso lo vas a dejar ahí estacionado que se disuelva solo. Por el peso se va a disolver solo. Pero esto es demasiado técnico, no me quiero poner con eso. ¡Estamos activos! Punto número 4. Punto número 4. Este es un punto para ustedes.
quieren una serie y los quiero ver en los comentarios activos. Si la quieres, quiero like, comentario ya mismo. Like, comentario ya mismo. ¿Quieres una serie de más de 5 videos? Una serie de más de 5 videos dedicadas a los tipos de almíbares. ¿Quieres eso? Si quieres eso, les voy a pedir 2 cosas solamente. La primera es que me dejen un comentario diciendo sí, estamos activos, sí, estamos activos, quiero una serie de esa porque la quiero producir, o sea, quiero filmarla y, ¿sabes? Más profesional. Y la segunda es que la manera de apoyarla es la siguiente. Ya cuando lleguemos a los 100K, yo voy a crear un grupo, que yo sé que se los dejo, un grupo de WhatsApp, donde va a estar solamente mi Army. Ahora les quiero hablar de eso antes de seguir con los puntos. Hay 2 tipos de personas que apoyan a un canal o a un profesor o a lo que ustedes quieran, influencer. Están los piratas, los mercenarios que vienen, te quitan y se van, o están el Army. El Army básicamente es un ejército que está para bancar el canal, que básicamente hacen el canal. Está la persona que está aquí detrás hablando y está el resto de la comunidad que es más importante que esta persona. Esta persona solo está ahí exponiendo. Este Army básicamente lo voy a aperturar la semana que viene cuando lleguemos a los 10K. A este Army le voy a enviar contenido exclusivo, guías exclusivas, voy a hacer live exclusivo para mi Army porque es mi gente. Entonces, la manera de tú apoyar esta serie es uniéndote al botón de la comunidad del Army. Así que esto va a estar próximamente disponible. Quien se vaya a unir va a ser un costo muy económico, casi que simbólico. Pero esa manera de unirte me va a ayudar a mí con ese pequeño capital yo poder producir los videos. ¿Estamos de acuerdo? Así que ya se los pido así abiertamente con todo mi corazón aquí humilde. Únanse al Army, que con eso ustedes apoyan la categoría de almíbares. Yo sé que ya me habían dicho, Hoglan, hazme un video, pero yo creo que no puedo explicarlo en un solo video. Creo que lo puedo explicar en 5 videos o más todo. Así que, ¿están listos? ¡Lego! Punto número 5. ¿Qué otros tipos de almíbares existen? ¿Qué otro tipo de almíbares? Bueno, tenemos los shrubs, que básicamente son almíbares que tienen vinagre, o la mayoría tienen vinagre, ojo. Están los óleos, que son almíbares a partir de aceites esenciales o a partir de aceites de pieles de naranja o pieles de cítrico, no de naranja, ¿no? Así se hacen los óleos. Hay una técnica específica para hacerla, que es lo que le quiero enseñar en los videos. Luego tenemos los almíbares especiados, que son estos almíbares que, bueno, tienen especies, ¿no? Especia, bueno, especie, bueno, es verdad. Tienen especies. Entonces, esos son los almíbares especiados. Luego tenemos los almíbares tiki, que no se pueden confundir con los almíbares especiados. Los almíbares tiki es un tipo de almíbar que puede llevar especias, pero también puede llevar botánicos, también puede llevar cremas, puede llevar leche. Por ejemplo, no sé, dígame uno que ustedes conozcan, pero vamos a suponer, hay uno que se hace a raíz de la leche de almendras, por ejemplo, ¿sí? No sé si alguien lo conoce, quiero que me lo dejen en los comentarios. Bueno, básicamente entonces esos son los almíbares tiki, son almíbares que ya tienen botánicos, algunos tienen licores, ¿me explico? O sea, son almíbares que ya son tirando más un cordial, son almíbares más complejos. Estos son los 4 tipos de almíbares extra que vamos a incluir en esta serie de la horchata, Marce, muy bien, crack, que vamos a incluir en esta serie de videos. Pero recuerda, por favor, comentar, dejarme un like y cuando salga el botón unirte. Muy bien. Esto básicamente sería la base para hacer almíbares. Después en los videos, chicos, se los voy a graficar mucho mejor. Muy bien, Orjac Zero, me gusta, Master Chief. Se los voy a graficar con fotos, con recetas, con cantidades, porque requiere de un tiempo bien para poder enseñárselo. Punto número 6. ¿Qué es un licor? Vamos a dejar almíbares a un lado, ahora vamos con licores. Punto número 6. ¿Qué es un licor? ¿Ok? El licor deriva del latín, que sería liquor. Es una bebida alcohólica obtenida por maceración de aguardientes, de hierbas, frutos o diferentes alimentos, generalmente endulzados a partir de 100 gramos. Entre paréntesis, generalmente endulzados. ¿Por qué? Porque no todos tienen que ser endulzados, pero la mayoría de los licores, o la mayoría de los licores más comunes, son endulzados. No todos son endulzados. Según el código alimentario de tu país, puede tener diferentes cantidades de azúcar. Yo te digo que es a partir de 100 gramos, pero hoy te voy a mostrar diversos licores para que te des cuenta que no todos tienen que ser 100 gramos específicos. Pueden ser entre 100, o sea, va dependiendo del tipo de licor, dependiendo del código alimentario del país, se agrega la cantidad de azúcar. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Ya les voy a dar chance para preguntas y respuestas, no se preocupen. Entonces, hoy estamos en falle, mañana grabo para ustedes, mi gente, así que estoy metiéndole pata. Entonces, para hacer un licor, ¿qué necesitas? Necesitas la materia prima, necesitas alcohol y necesitas un endulzante. ¿Sí? En dicho caso que quieras hacer un licor dulce. Materia prima, alcohol y un endulzante. Estas tres cosas necesitas para hacer un licor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero me estarás diciendo, bueno, tú me hablaste de que el licor es una bebida alcohólica obtenida por maceración. ¿Y qué carajo es la maceración? Ahí te lo leo. La maceración es un proceso de extracción sólido-líquido del cual se obtiene a través de una materia que posee compuestos solubles en el líquido extractante, que son los que se pretenden obtener. Básicamente, una maceración es el resultado de extraer esos sólidos que tú estás buscando, esos sólidos solubles, básicamente. Eso es, así de sencillo. Y hay muchos tipos de maceración. Tenemos maceración en frío, tenemos maceración caliente, tenemos maceración en alcohol, tenemos maceración en jugos, tenemos muchos tipos. Bien. Bien, ahora, no quiero marearlos con esto, sí les quiero aclarar que la mayoría de los licores van a necesitar macerar. Por eso es que cuando hagamos también la serie de licores, voy a necesitar su apoyo, porque necesito varios videos mostrarles correctamente cómo macerar. Bien. ¿Qué sólidos, punto número 8, qué sólidos y líquidos se utilizan? Muy bien, agua, jugos, aceite y alcohol. Aquí me quiero detener porque quiero que me respondan ustedes ahí y después en los comentarios. Díganme ustedes, ¿han hecho alguna vez una maceración en agua? Hay maceraciones muy comunes que generalmente se utilizan en los hoteles. Por ejemplo, cuando te dan agua de pepino. ¿Alguien ha tomado agua de pepino o agua de naranja o agua de frutilla o agua de ananá? Que no es simplemente que agarrar tu agua, le pones las ananas dentro, lo metes a la heladera, ¡pum! Lo dejas ahí 24 horas, 48 horas y cuando la sacas, lo tomas y ya esa agua tomó el sabor, es decir, diluiste los sólidos que se pueden diluir en el agua, así de sencillo. A ver, agua de pepino, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, los quiero leer, mi gente linda. ¿Qué maceración en agua han hecho? Muy bien, hay una maceración que se les voy a enseñar cuando hagamos la serie de video, que es maceración en naranja, en jugo de naranja. La naranja es exquisita para maceración porque es muy amable. A ver, agua de manzana, muy rico. Bueno, vieron, en jugos también se hace, en leche se hacen maceraciones. Básicamente no es solo un proceso exclusivo del alcohol. ¿Estamos de acuerdo? A ver, yo no, pero es interesante, muy bien, Mati. Mango, naranja, dice Lidia, qué rico. Con limón, menta y pepino. Bueno, gente, muy bien. Agua de pera debe ser riquísima, no le echo, pero debe ser riquísima, ¿sí? Agua de avena. Vamos, carajo, muy bien, muy buena para la salud. ¿Y qué es eso? ¿Cómo le llamabas a eso? Bueno, pues se llama agua de pepino. Agua de avena, ya está. No, se llama maceración, mi gente, ¿sí? Muy bien, ya me tomo un matecito. Vayan hablando, vayan charlando. Bien, ahora. Dímelo, papi. Bien. Ahora te voy a enseñar básicamente el paso a paso. A ver, ¿quién ha hecho? Bueno, antes del paso a paso, ¿quién ha hecho una maceración alcohólica? Hay unas maceraciones que les quiero enseñar en los videos, que es, miren, esta se llama maceración win and win, o se llama maceración inversa. Es impresionante, escuchen esto que no lo van a escuchar en ningún otro lado porque ya lo googleé y no está. Whisky bourbon, esto es una maceración alcohólica. Whisky bourbon, cerezas, de las cerezas al marrasquino, dentro del whisky, ¡pum! Lo tapas, ¡pum! Lo dejas. Una semana. Lo destapas del refrigerador, ¿no? Lo destapas. Y cuando lo destapas, tienes. Por un lado, el whisky tomó el sabor ¿de qué? Tomó el sabor de la cereza. Y por otro lado, o sea, tú agarraste el whisky y le pusiste la cereza para saborizarlo con cereza. Y por el otro lado, ¿qué crees tú que pasó con la cereza? ¿Qué crees? Dímelo. La cereza, entonces, tomó el sabor del whisky. Es exquisito porque es una maceración win and win, riquísima, que se las recomiendo, mi gente. Todo eso y más se los quiero enseñar en la serie de videos que ustedes tienen que apoyar o que quiero que apoyen, por favor. Vamos a la práctica. Punto número... A ver, los leo, perdón. Yo hice guindas de brandy, muy bien. Yo hice licor de nuez, pero quedaron muchos aceites, muy bien. Lo habías doble filtrado, perfecto. A ver, ¿qué más? Yo maceré vodka con naranja,
Muy rico. ¿Vieron? ¿Vieron? Ya estabas haciendo un licor de naranja, ojo. Un licor de naranja express estabas haciendo. A ver, me encanta, me encanta. Bueno, mi gente, bueno, hicieron, vieron que está bueno. Hay otro también que lo quiero traer ahí, que es muy divertido, que es no sé si lo han visto, que son las gomitas en vodka. Está bueno, está bueno. Bueno, en fin. Punto número 9. Paso a paso para hacer un licor. Para hacer el almíbar no lo voy a mostrar porque ya yo les mostré en mi curso gratuito de coctelería, que si no lo has visto te lo dejo o busca en la lista de reproducción curso gratuito. Ya yo les mostré cómo hacer un almíbar express. No les voy a enseñar a hacer un almíbar. Prefiero dedicar este tiempo valioso que tengo con ustedes a enseñar a hacerles un licor. Anoten ahí estos 3 pasos que son clave. Anoten ahí, clave, clave, clave. Paso número 1, macerar el sólido en el alcohol. Paso número 1, macerar el sólido en alcohol. Acá te estoy enseñando cómo hacer licores express fácil en tu casa, ¿ok? No nos estamos metiendo con la química, con la industria química, un proceso físico, no. Pan, rápido, ¿ok? Vas a macerar la materia prima que tú elijas en alcohol, ¿ok? Paso número 1. Paso número 2. Una vez que lo hayas dejado allí el tiempo necesario, que después los voy a leer sus dudas, vas a extraer la ceniza, o se le llama sólidos no requeridos, del alcohol. Lo que quieres es que ese alcohol tome el sabor. Paso número 3, vas a filtrar. Paso número 3, lo vas a filtrar bien. Y paso número 4, lo vas a endulzar. En ese orden, básicamente, en ese orden se hace un licor casero. Ahora, antes de pasar a esto, porque les voy a mostrar la práctica, les quiero contar algo. No se dejen llevar, ojo, no se dejen llevar. Cada licor tiene su proceso. Este es el proceso estándar. Pero cada licor tiene sus trucos, cada licor tiene su magia. Ejemplo, no es lo mismo que tú vayas a hacer un licor de naranja que vayas a hacer un licor de palta. Son dos cosas diferentes. Licor de naranja, licor de palta. Es más, te lo voy a poner más fácil. Licor de naranja, que yo los he hecho, o licor de zanahoria, que también los he hecho. ¿Probaron alguna vez un licor de zanahoria? Ustedes no saben la bomba que es. Si tú vas a hacer un licor de naranja, a partir de una semana ya tú puedes retirar las naranjas porque ese alcohol que tú utilizaste ya tomó el sabor de las naranjas. Ya extrajiste una buena cantidad. Mientras más lo dejes, mejor. Los recomendados son 20, 25 días para que tome. Pero en 7 días ya logró extraer suficiente cantidad para que tú hagas tu licor. Ahora, si tú vas a hacer uno de zanahoria, primero, que si tú vas a hacer uno de naranja, tienes que pelar la naranja y dejar la piel de la naranja y dejarla dentro. Si tú vas a hacer uno de zanahoria, ¿sabes qué tienes que hacer? Esto se llama procesado de materia prima. ¿Sabes qué tienes que hacer? Puedes hacer 2 cosas. Las puedes rallar o las puedes cortar en láminas finas. ¿Por qué? Porque si tú lo colocas en trozos, ¿tú crees que va a penetrar el alcohol para lograr extraer esa? No, porque como ustedes saben, la zanahoria es un vegetal durísimo, entonces no va a extraer suficiente. La única manera de hacerlo es como procesándola, bien sea un puré o rallándola o haciéndola en lámina. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Para cada tipo de licor tú tienes que aprender cómo se procesa la materia prima y también tienes que entender cuál es el punto de saturación de esa materia prima. No es lo mismo el punto de saturación de la naranja, que lo tienes que sacar rápido, como la zanahoria, que va a requerir de más tiempo, o si quieres hacer una maceración de María. No sé por qué les estoy diciendo esto, pero yo estoy seguro que muchos les ha pintado las ganas. ¿Por qué? Porque la extracción, el punto de saturación, es mucho más intenso. ¿Están listos? Let's go. Bueno, mi gente, vamos a pasar a la práctica de una vez. Antes de pasar a la práctica, les quiero mostrar esto, mi gente. Esto que está aquí, muy posiblemente, ustedes muy posiblemente lo hayan visto. Estos licores, acá tenemos la marca que tú quieras, ojo, Tenemos licor de naranja, que sería Blue Curazao, y tenemos licor de naranja común. ¿Sí? Ah, no, este es de Durazno, mentira, estoy diciendo cualquier cosa. Este es de Durazno. Y acá tenemos un Drambuie. A ver, hay una gran diferencia entre estos. Primero, la materia prima, la calidad de la materia prima. Segundo, el método en el que se realizó. Y tercero, las proporciones. Yo les voy a leer las etiquetas aquí rápidamente para que ustedes vean. Para el Blue Curazao, siempre lean ustedes para que se guíen cuando ustedes vayan a hacer sus licores. Entonces, fíjense, el Blue Curazao dice: agua desmineralizada. Ya déjenme bajarla acá porque esta clase se puso seria. Agua desmineralizada. Alcohol.
neutro de origen agrícola, cáscaras de naranjas dulces, aceites de esencias de naranja, o sea, tiene cáscara de naranja y aceites de esencia, tiene colorante azul y ya, eso es lo que tiene esto. En el de durazno tiene agua desmineralizada, azúcar, alcohol neutro de origen agrícola, duraznos naturales, esencias de durazno, ácido cítrico, que es increíble para la coctelería, les recomiendo que lo investiguen y lo compren para conservar las cosas, ácido cítrico, colorante de caramelo y ya. Ahora miren este, que es el más caro. Dice, estaba por aquí, por aquí. Dice, licor fino. Primero vamos a ver la graduación alcohólica de este, 24% de alcohol. Y este, 20% de alcohol. Y este, 40% de alcohol, el Drambuie. Y te dice, a ver, denme un segundo. Te dice, whisky escocés. Ojo. Te dice, almíbar de azúcar. Almíbar de azúcar. A ver, de azúcar. Agua. Y ya. Tiene otras esencias que no le especifica ahí, pero bueno, eso no es mi problema. Bueno, en fin, se dan cuenta que para cada licor hay un método, para cada licor una cantidad de ingredientes, ¿ok? Y bueno, tenemos el almíbar más común que se los quería mostrar, que era la granadina, ¿sí? Vamos a leer la granadina. ¿Quieren que les leo la granadina? Dice, a ver, ¿dónde está? Ya va. Dice, agua, acidulzante, no sé qué carajo es el acidulzante. Alguien que me diga qué es el acidulzante, no tengo idea, lo voy a googlear. Ácido cítrico, obviamente sí lo conozco, lo he usado. Aromatizante natural, saborizante, colorantes, caramelo, por eso les voy a enseñar a hacer el caramelo. Amaranto, esto tampoco sé qué carajo es. Y amarillo ocaso. ¿Ves? ¿Vieron? Así es que se aprende, carajo. Para ustedes después hacer su propia granadina. Por eso es que muchas veces vienes y haces una granadina tú y te queda 10 veces mejor y dices, coño, pero se me dañó a los 2 meses. ¿Vieron? A ver, es una sustancia aditiva que se suele... Muy bien, gracias, Marce. Carajo, cómo quiero mis aprendices, cómo los quiero, oh, tan activos que son. Bueno, mi gente, ¿estamos listos? Let's go. Hoy les voy a enseñar a hacer muy sencillo. Voy a bajar esto acá. Les voy a enseñar a hacer un licor de maracuyá. Yo no sé si ustedes conocen la maracuyá o la parchita, no sé si las conocen. En mi país, Venezuela, mi país natal se llama parchita. Acá en Argentina se llama maracuyá. Si me estás viendo de otro país, por favor, dime cómo se llama en tu país. Por favor, porque voy a disfrutar mucho escuchando. Bueno, vamos allá. Si no has visto nunca qué es una maracuyá o qué es una parchita, es esto, mira. Es esto que está acá, lo traje así para mostrártelo, mira. Esto es una maracuyá y una parchita. Mira, esta maracuyá viene de diferentes colores también. Dependiendo del color de la piel, de la cáscara, dependiendo del color va a tener un sabor diferente. Dependiendo también de la tierra va a tener un sabor diferente. Cada una es diferente. Esta no sé de dónde es. Grave error de no preguntar al verdulero. Si alguien es de Argentina, dígame dónde puede ser. Bueno, adentro, ¿sí? Adentro de ella está, ya no tiene nada porque se lo saqué, adentro de ella está el sabor, ¿ok? Está el sabor. Ahora, si quieren saber cómo es más o menos así, miren. Se las traje, tiene unas semillitas, miren, es súper densa, es ultra aromática. Es muy Nicaragua. A ver, Nicaragua me encanta. Se le dice calalá. Miren cómo aprendemos aquí en la comunidad. ¡Qué lindo! En Nicaragua se le dice calalá. No lo sabía. Bueno, lo que les quiero decir con respecto a esto es... Yo tengo 2 frutas favoritas lejos, ¿no? Me gustaría que ustedes me digan en los comentarios. La primera que tengo es el mango. Y la segunda la maracuyá. Porque es demasiado intenso y demasiado noble. O sea, tú la puedes aprovechar... la puedes aprovechar muchísimo, es lo que te digo. Con una pequeña cantidad ya modificas un sabor y lo potencia. Esta maracuyá lo voy a hacer en un momento para mis cócteles afrodisíacos. Ustedes saben que tenemos una categoría de shots que se llaman afrodisíacos. ¿Ok? Voy a hacer un maracuyá, pues considerada la fruta de la pasión. ¿Por qué? Porque es ultra intensa. ¿Ok? Bien. ¿Cómo dijimos que eran los pasos? Díganme ustedes. ¿Cómo dijimos que eran los pasos para hacer un licor? Díganme ustedes. ¿Cómo dijimos? Lo quiero leer. A ver. ¿Cómo dijimos que eran los pasos? ¿Cómo dijimos que eran los pasos? Muy bien. Paso número 1, dijimos que, y esto se los quiero mostrar, está tal cual, se lo estoy mostrando tal cual lo dejé. Miren,
Paso número 1, no te preocupes, ahí Marce o cualquiera de los chicos que son ya de la comunidad, son del Army, te dicen, mira, paso número 1, dejas en el alcohol, paso número 1, agregas la materia prima en el alcohol, es decir, ese es el primero. Luego, paso número 2, extraes los sólidos que no quieres. Paso número 3, endulza. Entonces lo voy a hacer con ustedes para que lo vean. Miren cómo queda, miren esto. ¿Lo ven ahí? ¿Están viendo ahí? Pero antes le voy a dar un trucazo con la maracuyá. ¿Vieron que la maracuyá tiene unas pepitas? ¿Lo vieron? No lo agreguen a macerar con las pepitas de una vez. Ustedes lo que van a hacer es van a agarrar esa maracuyá, le van a agregar un chorrito pequeño de almíbar, lo vayan a llevar a la licuadora y van a hacer como una moto. Grábate esto que te enseñó Hoglan. Vas a hacer la técnica moto, que es boom, 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 boom. Es lo que tú vas a hacer. Vas a agarrar y vas a hacer boom, boom. ¿Para qué? Porque si tú lo haces así, va a destrozar la semilla y no queremos esa semilla destrozada. Cuando tú haces boom boom como una moto, lo que haces es que se despegan. Esto es un truco que me enseñó un gran amigo que le mando un saludo, mi amigo Alex Begomón. Lo que haces es que se despegan las semillas que no queremos. Y esto lo que permite es que al momento de macerarse sea mejor. ¿Vieron lo que yo les digo? Que el procesado de cada materia prima es diferente. Por eso les digo, ese es un trucazo de oro que me enseñó un amigo hace muchos años cuando yo estaba arrancando con mis primeras maceraciones. Así que bueno, esto lo que hace es que mira cómo se separó. Mira cómo está aquí el alcohol, aquí está ya lo que está básicamente todo macerado. Y acá abajo, fíjense que quedan las semillas ya separadas. Esto lo que va a hacer es ayudarte a ti al momento de filtrarlo, que es lo que nosotros queremos, que filtrarlo rápido. Así que vamos a hacerlo, yo voy a subirle música, lo vamos a filtrar. Vamos a filtrarlo aquí, mi gente. Vamos. Coño, qué inteligente, no traje la barco. A ver, no traje la barco. Bueno, esto yo no debería hacerlo de esta manera, pero no traje la barco, así que lo vamos a hacer con el otro colador, porque no me quiero ir de acá. Bueno, colocamos un colador común y lo empezamos a colar de esta manera. Fíjense que hasta está siendo muy fácil colarlo, por lo que ya les dije. ¿Saben por qué fue tan fácil colarlo? Fue tan fácil colarlo. Ay, carajo. ¿Por qué? Porque realmente, como ya había hecho esta técnica de hacer la moto, ya se habían separado las semillas. Genial. Esto después, esas semillas las podemos usar para otra cosa. Bueno, acá tenemos, pensé que iba a ser más difícil, pero fue súper fácil. Acá tenemos ya el resultado de filtrado. Es un filtrado muy sencillo por eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, gran pregunta, Kevin. Eso te lo respondo ahora. Utilicé simplemente un vodka, porque ya le voy a explicar qué es lo que pasa si utilizas un alcohol neutro de más graduación alcohólica. Denme un segundo. Esto cuando entonces ya esté filtrado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, muy sencillo. Vamos a agarrar, lo vamos a agregar en nuestra botellita. ¡Pam! Y luego de que lo tengamos ahí en la botella, fíjense la cantidad más o menos que es, fíjense. Nosotros lo que vamos a hacer es endulzar. ¿Qué proporción le vamos a agregar de azúcar? Yo les dije que traten de dividirlo en 3 partes iguales, es decir, una parte de alcohol, una parte del sabor y una parte del endulzante. Fíjense acá. Miren esto, miren esto. Este potecito que yo tengo acá tenía la marca, miren, acá está la marca. ¿La alcanzan a ver ahí? Bueno, mira, ahí está la marca, porque esto era la cantidad que tenía de la materia prima. Entonces yo le coloqué después la cantidad que yo quería de alcohol y después lo que el sobrante es la cantidad de almíbar. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a agregar el almíbar. ¿Dónde está el almíbar? Acá está. Van a agregar el almíbar. Para agregar el almíbar, denme un segundito, voy a servir esto acá. Le van a añadir, esto tiene onzas, así que es súper cómodo. Mira, aquí está 100 mililitros de almíbar. Obviamente, gente linda, que ustedes tienen que ir probando y agarrándole el punto, ¿no? Ustedes tienen que agarrar el punto a cada cosa.
Y ahí viene un proceso final que es que se mezcle todo y que se unifique todo, ¿ok? Ese proceso sería dejarlo estacionado para que él se siga mezclando, ¿ok? Lo que hacemos es lo revolvemos un poco, lo batimos y lo dejamos ahí. La idea, mi gente hermosa, ahora, estaba tibio. La idea es dejarlo reposando por lo menos unos 10 días y irlo a ver, dependiendo, el maracuyá, pues ya lo he hecho varias veces, ya lo conozco. Él se va a unificar, se va a unificar. Y tú lo que haces es, lo vas batiendo un poquito para ayudar a esa homogenización del alcohol, la materia prima y el almíbar. Luego, ojo, esto acá está en 3 partes iguales. Ya te dije, una parte de maracuyá, que era la esencia sin agua, maracuyá sola. Maracuyá, pulpa de maracuyá natural. La otra parte de alcohol, misma cantidad, y la otra parte de almíbar, que el almíbar va a ser el agua. Ahora, ustedes me preguntaron a mí, este es un licor rápido, express de maracuyá, rápido para hacerlo así en tu casa sin complicaciones. Quiero hacer esa serie de videos para hacerlo ya una maceración, pero con alcohol neutral, que de hecho inclusive pueden llegar a hacer su propio alcohol ustedes si tienen un alambique. Yo todavía no tengo uno, pero sí, obviamente sé cómo se realiza. Pero lo más fácil para que ustedes no se compliquen la vida, compren un buen vodka, compren un buen alcohol neutral, un buen aguardiente económico, que ustedes sepan que es buena calidad, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí para hacer esto utilicé vodka para hacer este producto, ¿ok? Entonces, ustedes simplemente garantícense eso, porque si ustedes lo quieren hacer macerándolo directamente en un alcohol de una cantidad, no sé, vamos a suponer de 80 grados, 96 grados de alcohol, después tienen que saber agarrarle el punto exacto porque necesitas diluir todo ese alcohol para llevarlo hasta una cantidad más o menos decente. Acá yo les mostré, o sea, más o menos agradable el paladar. Acá yo les mostré que tenemos diferentes graduaciones alcohólicas, ¿correcto? Porque tú vas a decidir qué punto de graduación alcohólica tú le vas a dar a esto. Por ejemplo, en mi país se hace algo que se llama la guarapita, que es esto, se pone a cocinar primero, la maracuyá se pone a cocinar, se reduce, trae un montón de agua, se le añade el azúcar, lo mismo que hicimos, y después se le añade el alcohol, pero el alcohol que se le añade es 50% de ese almíbar de maracuyá, 50% de alcohol. Entonces es súper fuerte, es un licor muy muy fuerte. Te puedo decir que te puede llegar 40, 50 grados, se consigue la guarapita. Si hay alguien de Venezuela, dígame que usted sabe lo que es la guarapita. Estamos activos y tiempo récord, 37 minutos. Cómo hacer almíbares caseros, cómo hacer licores. Mi gente, esto por supuesto que es mucho más detallado. Yo quería dejarle a ustedes las nociones básicas. Si acabas de llegar, ve al principio del video. Y por favor, si acabas de llegar, ve al principio del video y lee el chat de los comentarios y ve guiándote en los procesos. Yo les voy a dejar un mensaje antes de cerrar este live, que es el siguiente. Ustedes me pidieron que les trajera historia, ahí va la historia de hoy. Les voy a contar lo siguiente. En mi primer trabajo en Argentina, no sé, quien esté en Argentina pongan un fueguito o una manito arriba. Mi primer trabajo en Argentina fue en un bar que se llama Isabel. Isabel Bar, fue mi primer trabajo en Argentina. Bueno, resulta, subo un poquito de musiquita acá. Resulta, mi gente, que en este bar es uno de los mejores 10 bares o más elite que tiene Buenos Aires. Se llama Isabel Bar. Yo tenía 2 semanas estando acá en Argentina. Y yo solamente le quiero dejar esta historia, mi gente. Yo estaba en Isabel Bar, a ver, muy bien, veo las manitas levantadas, muy bien. Yo estaba en Isabel Bar y mi jefe de barra, que se convirtió en mi mentor de coctelería, me pregunta, ¿tienes experiencia? Sí, bueno, he viajado por el mundo, soy embajador, pero ¿tienes experiencia en bar de alta coctelería donde salgan comandas y comandas? Sí, tengo. Bueno, resulta que yo tú sabes, ¿no? Para hacerme el canchero, sí, tengo mucha experiencia. Resulta que había que hacer un stock de mise en place. Yo no sé si alguien sabe lo que es un mise en place, deben saberlo, aprendices, porque no lo he dicho en el canal, pero ya lo voy a decir en un futuro. En el mise en place había que tener por barra, por cocktail station, había que tener un vodka, un ron, o sea, había que tener una botella de cada uno. Y además, en la parte de abajo, o sea, habían 2 pisos de cocktail station, cada cocktail station diferente, ¿no? Pero esta subbarra tenía una barra de servicio, que es el speed rack, y en el de abajo está la reposición. ¿Qué es la reposición? Tú vas a tener de los destilados por lo menos 2 botellas de corte. Y como es un servicio donde por noche se hacían
500, 600, hasta 800 cócteles se llegaron a hacer por noche y éramos 3 bartenders en la barra en ese momento. Era una barra que estaba habilitada para 4 puestos, pero en ese momento eran 3. Y como estaba habilitada de esa manera, o sea, la idea era que cuando a ti se te acabara una botella, tú repusieras la otra, ¿correcto? Ya a mí me habían dicho que yo lo tenía que hacer, pero a mí se me olvidó por inexperiencia. La realidad es que cuando uno tiene inexperiencia y está nervioso, se te pasan 200 detalles, así que no se preocupe. Entonces, lo que les quiero decir de esta historia es, en medio del servicio, ustedes imaginen, ya había arrancado el bar, le vi un super evento, una historia real, ¿eh? Pregúntenle es más, y ojalá mis amigos vean este live y se rían conmigo. En pleno servicio se me acaba una botella y la compañera al lado me hace la segunda y me empieza a prestar. Pero resulta que ella me dice, jo, te voy a prestar la mía, pero se me va a acabar a mí también. Entonces, cuando se acabe, tú vas a ir al depósito que estaba cruzando, o sea, era un bar, no sé, que era, no sé, ponerle 10 metros y en la parte de atrás está el depósito. Pero en el bar, subiendo, habían unas escaleritas para poder subir para poder salir al patio e ir al depósito. Ustedes están escuchando, ¿no? Yo vengo, sigo sirviendo, esta compañera linda que me hizo la segunda me dijo, papá, te la presto pero se va a acabar. Bueno, resulta que se acaba, se la acaba ella también, siguen pidiendo, salen comandas que tenían vodka, gin, se nos acaban y dice, bueno, jo, te toca ir a buscar, ya lo negociamos. Yo voy corriendo a buscarla porque ustedes imagínense en pleno servicio, una noche, 3 bartenders y salen 500, 600 cócteles. O sea, ustedes están viendo la paliza que es eso, ¿no? Yo me voy corriendo, obviamente dejo la barra, ya me cubre ahí casi con mis clientes, yo me voy corriendo, atravieso a la gente, guau, 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 guau. De ida, yo vi las escaleras. Subo las 2 escaleritas, repongo, agarro las botellas, veo otras botellas que hacían falta en una gavera, no sé cómo conocen ustedes la gavera, pum, y me voy con mi gavera, me voy corriendo con mi, esto en pleno servicio, me voy corriendo con mi gavera. Y como iba tan rápido, pues yo quería llegar ya, se me olvidaron los 3 escaloncitos del patio al bar. Se me olvidaron. O sea, yo voy... Chamo, abro la... Ah, ¿por qué? Porque había una cortina, era la cosa, había que quitar una cortina. Entonces yo como puedo, quito la cortina y camino, pero es que, o sea, ustedes imaginen, luces apagadas. Camino, guau, guau, guau. Chamo, no veo las escaleras. Por suerte, como que me caigo, pero no me caí hacia adelante. Si me caigo hacia adelante, ustedes imaginen. Por suerte, cuando me voy trastabillando así, ustedes imaginen, o sea, tropiezo una persona, no me acuerdo, yo no solté la gavera, brother. O sea, yo iba, caigo en el medio de la sala, brother. Ustedes imaginen, o sea, habrían 40, 50 personas. ¡Pah! ¡Pum! Sale una botella, se rompe, una se rompió. ¡Pah! Todo el mundo. Casi que el DJ. Yo veo así, me quedo así como mierda. Hay algo que estaba ahí que se caga de risa y yo. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Chamo, me cayó, se acercaron los mismos clientes a ayudarme. Yo parándome, chamo, se me cayó, se me rompió una botella carísima, no me acuerdo qué era, creo que era un licor de cherry. Brother, me caí en pleno servicio con todo. Bueno, me paré como pude. Adivinen qué tuve que hacer. Tuve que meterme a la barra, mis compañeros se estallaban. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Oh! O sea, fue la caída épica de la vida, brother. O sea, ¿quién se cae en medio de un servicio y todos los clientes voltean a verlo? Y todos los clientes como que... Ok, nos reímos. ¡Guau! No sé por qué les estoy contando esto. Vieron que los quiero, ¿no? Para que ustedes vean. Bueno, entro. Todos mis compañeros, coño, me hiciste la noche. Eres el mejor shot. Y yo, sí, cabrones, porque no fueron ustedes lo que sé que tienen. Cabezones. Sigo mi servicio, no sé qué. Termina el servicio. Bueno, llega mi jefe ahora y me pregunta, ¿está bien? ¿Está todo bien? Sí, mira, estoy bien, no me pasó nada y tal. Igual si no fuese estado bien, tú sabes que uno sigue el servicio. Termina el servicio. Cuando termina el servicio, se acerca mi jefe barra que siempre me regañaba, que siempre me decía 200 millones de cosas y me dice, Holland, te quiero felicitar por 2 cosas. 1, por hacernos reír a todo el equipo. Por hacernos reír a todo el equipo. Y 2, porque hoy fue tu mejor noche. Y yo le digo, ¿por qué? Porque hoy no lloraste ni te quejaste por nada y te bancaste el servicio y aunque se te cayó, seguiste sacando servicio y todos los clientes
están contentos, nos felicitaron. Hoy fue el día que más hicimos propina, así que cáete más seguido. Pero total, hicimos un montón de propina. Así que nada, mi gente, lo que les quiero dar de mensaje es que, a ver, me caí en ese lugar, fue terrible, qué sé yo, fue algo horrible. Pero, brother, uno se aprende cayéndose, uno no se aprende de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Si están listos, let's go. Bueno, mi gente, los quiero mucho. Esto es todo por el día de hoy. ¿Qué dudas tienen, banda? ¿Qué dudas tienen? Aprovecho, banda, para decirles, el domingo que viene, quien pueda contribuir ahí con un super chat, contribuya para poderla siguiendo, traerlo, les cuento. No, no me cobraron la botella, Mati, por suerte, bro. ¿Tú imaginas que me fuesen cobrar la botella? Me muero. Bueno, mi gente, alguien más se cayó en medio del servicio. Cóctel Tiki, brother. Mira, te recomiendo que le escribas a un amigo mío que se llama Lucas Sábalo y dile, pásame recetas Tiki. Escríbame el Instagram y yo se las pido y te las doy. Un genio, esperamos los videos. Bueno, mi gente, muy bien. Me van a apoyar, ¿no? Me van a apoyar con el botón unirse, no me dejen morir. Con que 10 personas se unan es un montón. Bueno, mi gente, me tengo que ir. Mañana grabo, así que bueno, me queda todavía 3 horas de trabajo. Y mañana grabo para ustedes, ¿sí? Así que, bueno, los quiero mucho. Dejen comentarios en el chat. Me voy despidiendo. Nos vemos el domingo que viene, 20 horas, que les traigo otra cosa. No sé qué les traigo. Así que si quieren algo específico, déjenmelo en los comentarios. Nos vemos. Chao. Chao, mi gente, ya, que me quiero despedir arriba. Che, gracias por todos los likes y los comentarios, Gracias. Los veo, leo todos sus comentarios y los respondo. Igual en Instagram. Los quiero mucho. Si no me siguen en Instagram, síganme. Chao. Chao, Jorquito. Chao, Leo. Chao, Marce. Chao, la banda. Se viene el mejor army de coctelería. ¡Pah! Chao, mi gente. Los quiero.